Bienvenidos amigos y amigas a la plataforma audiovisual de la Universidad Continental. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe. Él es profesor universitario y coordinador del Grupo de Investigación de la Universidad Libre de Colombia y además especialista en Derecho Constitucional y Procesal, quien se encuentra presente a propósito del segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal y Arbitraje organizado por la Universidad Continental. También se encuentra con nosotros los docentes de la carrera de Derecho de la Universidad Continental, en este caso la doctora Fanny Marrache Díaz, directora de la carrera, y el docente y doctor Haley López, también docente de la carrera. Bueno, doctor, bienvenido a la Universidad Continental. Cuéntenos cuáles son sus impresiones al venir a Huancayo y a este segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal. Muchas gracias. Primeramente, agradecimiento a esta casa de estudios. Tengo la grata experiencia de recorrer muchos países de América Latina, recorrer universidades como la Autónoma de México, que se impacta uno con su presencia. Hoy precisamente al conocer las instalaciones es una universidad maravillosa, pero sobre todo que participa no únicamente en la formación en el aula de los estudiantes, sino lo que tiene que ver con los jueces de la República, lo que tiene que ver con el tema de justicia, desarrollando congresos como el que en esta ocasión corresponde, que es el segundo congreso, de manera que viene cumpliendo un papel extraordinario. Y invoco aquí una frase de Carneluti cuando dijo que la justicia es el oxígeno de la paz. Luego la universidad no solamente se queda en el aula, sino que está contribuyendo, formando personas para la justicia y para la convivencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, empezamos con la ronda de preguntas. Doctor, la bienvenida a la Universidad Continental y por supuesto como expositor a este segundo Congreso de Derecho Procesal y Arbitraje. Veo que efectivamente a usted le ha tocado el tema respecto a la prueba en el proceso monitorio. Para la doctrina y sobre todo para la legislación peruana, el proceso monitorio es un tema que prácticamente ha sido muy poco abordado. ¿Usted cree que nos pueda dar de pronto algunas luces respecto digamos, al ejercicio de la jurisdicción a través de este proceso? Mire, quiero comentarle lo siguiente. El proceso monitorio es un instrumento que nace en Europa y lo tenemos en América Latina y lo conocemos como procesos de estructura monitoria o como procedimientos abreviados. Uno de los problemas de América Latina es que le rendimos culto a la forma y no hay un solo país en América Latina donde la justicia no reciba críticas y precisamente es por la lentitud de los procesos. En el caso colombiano, le quiero comentar esto a ustedes, del 100% de los procesos civiles, el 90% son ejecutivos. Y en el 90% de esos procesos, los demandados no se oponen. Y los jueces proferían una sentencia que se llamaba sentencia de cajón. Y el promedio de sentencias de los jueces eran 30 sentencias, 27 sentencias eran en ejecutivos. Con lo que hacían era transcribir una norma que el demandado había guardado silencio. Otro proceso que en América Latina ocupa un segundo lugar es el que tiene que ver con el contrato de arrendamiento. Y en la medida en que estos pueblos sufren la pobreza, los inquilinos incumplen el pago del canon de arrendamiento. Luego, los dos procesos que juegan papel importante en América Latina son el ejecutivo y lo que llaman el lanzamiento, desahucio, desalojo, restitución, etcétera. Pero es la relación sustancial entre un arrendador y un arrendatario por el goce de una cosa y el incumplimiento del pago. En estos dos procesos, en el primero yo me ubico en Uruguay, donde lo llaman proceso de estructura monitoria, pero en Colombia sencillamente se llama proceso ejecutivo. Y se parte del presupuesto que si el demandado guarda silencio, es vencido. Entonces, estos procesos, en el caso de todas las legislaciones que se vienen dando en América Latina, voy a tomar únicamente las tres últimas referencias. Colombia 2012, Ecuador 2013, Bolivia 2014. Y actualmente hay dos países que tienen comisiones para tratar sobre reformas porque son fenómenos que se dan, porque el derecho es cultural. Y efectivamente tenemos una nueva ola hoy en día que es la del derecho constitucional y los derechos humanos
que necesariamente repercuten sobre estos instrumentos de justicia porque tienen que ver precisamente con la convivencia de los seres humanos y con los instrumentos para la efectividad de los derechos. Entonces, uno de los instrumentos con que se viene manejando hoy día es lo que se llama procesos de estructura monitoria, que quiero ir un poquito más allá, que el legislador debe partir del presupuesto, que no, por eso no va a haber oposición. De manera que, formulada la pretensión, él debe de una vez responder con una sentencia, con el argumento de que ninguna sentencia produce efectos mientras que no se notifique y el monitorio depende del demandado. Luego el demandado es el que va a llegar y si está de acuerdo con la pretensión, pues queda en firme la sentencia. Y si se opone, pues sencillamente se abre el proceso declarativo a que haya lugar. De manera que le concluyo de esa manera. Necesitamos procesos que sean céleres, que sean eficaces y que no se viole el debido proceso. Es decir, que esté presente la figura del juez, que sea imparcial, que las partes sean oídas y que los actos pues tengan publicidad y contradicción. Entonces el proceso monitorio es un instrumento para aquellas pretensiones donde se parte del presupuesto de que la parte demandada no va a resistir la pretensión, sino que va a guardar silencio. Y en el caso del proceso monitorio, como usted nos dice, el demandado simplemente acepta o guarda silencio respecto de la pretensión. ¿Cuáles son los mecanismos que se tendría que utilizar para fundamentar la sentencia? Bien, quiero hacer precisión en esto. Yo hablo de una clasificación del proceso monitorio y los procesos de estructura monitoria. Un estudio serio, profundo y que es un ícono para la doctrina es el del profesor Piero Calamandrei, y que hay otra tesis doctoral de Juan Pablo Correa del Caso que se dedican del proceso monitorio, y los dos coinciden de que el proceso monitorio es el instrumento con que cuenta el acreedor para crear de manera rápida un título ejecutivo con efectos de cosa juzgada con inversión del contradictorio. Entonces, cuando se habla del monitorio y varios países que lo vienen creando en América Latina, es para aquellos acreedores que carecen del título ejecutivo. Entonces tienen que ir a un proceso de conocimiento, que todos sabemos que son procesos supremamente demorados, para terminar de todas maneras en una condena. Entonces, en este caso, el acreedor llega ante el juez y depende si el proceso monitorio es un proceso documental o puro, que es también una clasificación doctrinaria que dice que documental cuando se exige un principio de prueba y puro cuando basta la mera afirmación. En el caso colombiano se crea por primera vez en el año 2012 y se determina que es un proceso declarativo, pero es únicamente para la pretensión de crédito, para los asuntos de mínima cuantía, es decir, que no pasen de 40 millones de pesos y que la persona del acreedor no sencillamente concurra ante el juez, y si tiene un principio de prueba, pues que lo aporte, y si no, que afirme que no lo tiene. En el caso del tendero, porque hicimos trabajos de campo y resulta que el tendero juega un papel importante en la sociedad. El tendero da crédito y llevan un cuaderno, y en ciertos casos el cuaderno lo lleva el tendero o lo lleva la persona que es la que fía. Es decir, que la prueba puede estar en el acreedor o puede estar en el deudor. Entonces, los procesos de estructura monitoria son de la misma familia de los monitorios, pero ya no es para el acreedor, son para pretensiones distintas. Por ejemplo, en el caso de lanzamiento o restitución de bien inmueble arrendado, que es una relación netamente tenencial, donde se parte del presupuesto de que no va a haber oposición, y la demanda, cuya pretensión es el objeto de ese proceso, es inmediatamente respondida con una sentencia que se le tiene que notificar al demandado. Entonces, son muchísimas las pretensiones que varios países tienen para la estructura monitoria, como es la resolución de contrato cuando hay pacto comisorio, que dice que si no se paga el precio, en el caso del mismo proceso ejecutivo que le prestan la estructura para atender la efectividad del crédito. Podríamos decir, doctor, que existe, digamos, una relación entre la utilización de los procesos con estructura monitoria, como usted menciona, y el nivel de certeza del derecho. Sí, señor. Yo coloco lo siguiente. Nosotros tenemos que aceptar
los fenómenos que se van presentando cada día. En el caso, por ejemplo, de la oralidad, y muchos le están apostando a la oralidad. La oralidad en estos momentos es importante sencillamente por la tecnología. Tengo la experiencia en Venezuela. Es decir, ¿qué pasaría si no existiera el video, por ejemplo? Pues sería completamente nula como tal. Entonces, cuando estamos hablando de la certeza del derecho, sabemos que culturalmente la presencia del juez es importante. Genera confianza y genera seguridad jurídica. Y las personas que llegan al proceso, no importa la estructura del proceso, siempre la regla general es que lo hacen con buena fe y con lealtad procesal, y que están afirmando y reclamando una tutela que merece una respuesta inmediata. En mi concepto, en cualquier proceso de conocimiento o monitorio, de estructura monitoria, desde que esté un juez competente, independiente, imparcial, que pueda ir a las partes, que éstas cuenten con la oportunidad para poder ejercer el derecho de defensa y que termine con efecto de cosa juzgada, efectivamente estamos hablando de derechos con certeza y con seguridad jurídica. ¿Usted cree que este tipo de procesos con estructura monitoria van a ayudar a evitar que existan incumplimientos contractuales porque ya hay un mecanismo mucho más rápido para la ejecución, no sé, en caso de que haya un incumplimiento? Sí, porque precisamente en el caso de los contratos de compraventa, sobre todo las constructoras, en América Latina se acostumbra mucho estipular que en caso de no pagarse el precio, podrá subsistir dentro de las 24 horas siguientes, y lo hacen con ese fin, porque saben que los pagos de conocimiento son muy demorados, primero por parte del juez en cuanto a la admisión del mismo, y que se forma una situación litigiosa, yo llamaría, o polémica, entre el juez y el propio abogado de la parte demandante por cuestiones a veces insignificantes. Y también otro obstáculo cada vez gigante es el de la notificación o la manera de notificar. Hoy en día tenemos el correo electrónico, es decir, hay muchas maneras hoy en día para hacer más eficaz un proceso. Entonces, estamos frente a este instrumento. En el caso de una resolución de contrato, si se aporta el contrato como prueba, se afirma que se incumplió, eso es tan objetivo que el juez responde inmediatamente con una sentencia. Entonces, llego nuevamente, ninguna providencia en América Latina produce efectos mientras que no se notifique al demandado. Si llega el demandado y se notifica, tendrá tres alternativas. La primera, pagar, que el pago es un medio de extinguir obligaciones. La segunda, guardar silencio. Y si guarda silencio, la estructura del monitoreo precisamente es la consecuencia jurídica, que es la respuesta de la sentencia con efecto de cosa juzgada. Y la tercera, que si resiste, esas diligencias automáticamente se convierten en un proceso de conocimiento, porque hay incertidumbre, pero las partes ya están debidamente notificadas con los argumentos que llegaron. Fue lo que convoca a una audiencia donde va a agotar con el modelo latinoamericano la conciliación, posteriormente el saneamiento del proceso, recaudará las pruebas, los alegatos en esa misma audiencia y profiere sentencia, y le dará el derecho a quien lo tenga desde el punto de vista sustancial. Bueno, agradecemos la participación del doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe y los invitamos a seguir nuestro ciclo de entrevistas en el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal y Arbitraje de la Universidad Continental.